Colombianos, este jueves se desarrolló otro debate presidencial en el Congreso Nacional de Infraestructura, a donde asistieron varios de los precandidatos y ya candidatos a la presidencia de la República, y ahí Petro aprovechó para volver a sus famosas peinadas, porque le pegó una peinada interesantísima a Óscar Iván Zuluaga, el hoy candidato oficial del Centro Democrático, y también se evidenció en este debate de nuevo cómo es la estrategia que están organizando todos los precandidatos y candidatos para la presidencia, que es atacar a Petro y vamos en contra de Petro. Esas son sus ideas, y más por parte de Federico Gutiérrez, que lo único que hace todos los santos días es Petro esto, Petro aquello. Esas son las ideas que él tiene. Ojo, vamos a ver primero lo que dijo Federico Gutiérrez en este debate. Es muy fácil echarse cuentos populistas como el que echan Rodolfo y Petro. Facilísimo, en época electoral, y llegan a los gobiernos y no hacen nada, como no pasó nada en Bogotá ni en Bucaramanga. Muy fácil. Segundo, es que sería absurdo y además sería irresponsable con el país decir que lo que ha venido funcionando simplemente se va a cambiar de manera abrupta porque tiene que haber un cambio de modelo. No, lo que funciona debe continuar y mejorar. Es muy fácil echarse cuentos. Si ven que lo único que hace, y publica todo orgulloso este video, dice echar cuentos como lo hacen Petro y Rodolfo es muy fácil, esto es con hechos. ¿Cuáles hechos? ¿Cuáles hechos? Si su administración fue un desastre y no tiene ni siquiera ideas. Las dos ideas que promueve en este video que él mismo publica, Federico Gutiérrez, es atacar a Rodolfo Hernández y a Petro y decir que no hicieron nada y que no sirven para nada. Y la segunda idea es atacar una idea de Petro diciendo que no sirve para nada. O sea, qué gran análisis de Federico Gutiérrez. Es decir, ay, es que hay algo que funciona, bueno, seguimos con lo que funciona y ya. Claro, medio funciona hoy en día, medio funciona. Vaya, hable de esto en 10 años a ver qué. Este Federico Gutiérrez es un bruto que anda ahí haciendo campaña para la presidencia y que lo único que tiene para proponerle al país es ataquemos a Petro y en este caso también a Rodolfo. O sea, es la ignorancia que se está viendo en este tipo de carrera presidencial. Ahora sí, ¿qué fue lo que dijo Petro a Óscar Iván Zuluaga? Publicó el video y comentó: esto fue lo que le repliqué a Óscar Iván Zuluaga hoy en el Congreso de Infraestructura sobre el tema de emisión monetaria del Banco de la República, sobre todo en momentos de crisis como la actual. Vean el video y saquen sus propias conclusiones. Emisión monetaria sí, pero solo para los banqueros. Ojo a lo que dijo Petro. Segundo. Y breve, por favor, doctor. Intentaré. Ustedes, me refiero al gobierno Duque, pero son ustedes, emitieron el año pasado 37 billones de pesos. Eso no lo propuse yo, lo hizo su gobierno. 37. Se destinaron a través del Banco de la República como liquidez a la banca privada. Allá llegaron 17 billones de esa emisión. Y automáticamente declararon asamblea de accionistas y repartición de dividendos. Repartieron 13 billones de pesos. Es decir, el banco público, en medio del hambre y la pandemia y la quiebra de 600.000 empresas, el Banco Público de la República trasladó de una emisión de dinero directa de prácticamente 13 billones a utilidades de 5 banqueros. Y la gente, y es por... Qué interesante esto que comenta Petro acá, porque lo que hizo el gobierno de Duque fue emitir dinero, y mucho de ese dinero, por no decir pues una gran parte, terminó en el sector financiero. Es decir, ayudaron al sector financiero con la emisión de dinero. Se la pasan desde sectores uribistas atacando a Gustavo Petro diciendo es que va a imprimir billetes y va a acabar con la economía. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno de Duque? Eso exactamente, pero no se lo dieron a los colombianos para impulsar la economía, una gran parte se la dieron a los sectores financieros, a los banqueros. Y entonces, esto es una peinada con datos y recordándole a Óscar Iván Zuluaga lo que ha hecho su propio gobierno, el que ellos eligieron. Que no lo hizo Petro y no lo propuso Petro, lo hizo el gobierno de Duque y lo propuso el gobierno de Duque, semejante salvajada. Por eso estalló la sociedad. Eso no se debe hacer. La propuesta mía no es, y usted prejuiciadamente lo dice, nunca lo he mencionado yo, quitar la independencia del Banco de la República, no, es que sea independiente.
que sea independiente. Pero lo que yo sí creo es que hay que hacer en tiempos de crisis lo de la FED en Estados Unidos. La banca central de Estados Unidos emitió tal cual hizo. Ahí publicó medio video Petro, vamos a ver si, creo que este es completo, por ahí. Con la República el año pasado, pero en lugar de dirigir esos recursos a las... es que hay que hacer en tiempos de crisis lo de la FED en Estados Unidos. La banca central de Estados Unidos emitió, tal cual hizo el Banco de la República el año pasado, pero en lugar de dirigir esos recursos a las 1000 más grandes empresas y a la utilidad bancaria, lo entregó a todo el empresariado de Estados Unidos y a los hogares que le llegaban los cheques a su casa. Por eso en Estados Unidos el año pasado bajó la pobreza, lo mismo sucedió en Europa, lo mismo sucedió en el este asiático y en cambio en Colombia se nos disparó la pobreza y el hambre. Muchas gracias, doctor Petro. Increíble peinada le pegó Petro porque eso sucedió efectivamente en Estados Unidos. En Estados Unidos empezaron a apoyar a los sectores empresariales y al ciudadano del común, otorgándole estos bonos para que se moviera la economía y mantener en circulación la economía y no generar más pobreza de la que ya se podría generar a raíz de esta pandemia. Eso sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, ese país que tanto adoran los uribistas. En Colombia hicieron totalmente lo contrario. Se ayudaron entre ellos, entre banqueros, grandes politiqueros, toda esa gente, y dejaron al pueblo hundido, generando mucha más pobreza. Sin embargo, yo sí digo que este tipo de movimientos económicos de un país a raíz de una problemática tan grave como la pandemia deben tener mucho cuidado, porque esto también se presentaron problemas en Estados Unidos por esto, en temas de que, bueno, hay gente que ya no quiere volver a trabajar porque está recibiendo esos cheques. O sea, hay que hacerlo de una buena forma que ayude a que la economía se mueva y las empresas no se quiebren. Esa es la mejor forma. No darle a los banqueros y demás, sino a los micro y medianos empresarios y empresarias para que salgan adelante en medio de todo esto, pero de una forma en que se impulse la economía y se mantenga en movimiento la economía y no que se lleve a estancar. Eso con mucho cuidado, claramente, pero se debe hacer así y no como lo hizo el gobierno de Iván Duque, que en todo caso lo que buscaba era ayudar a sus amigos. También en otra réplica que hizo Petro, Alejandro Gaviria habló sobre banqueros y fondos privados de pensiones. Vamos a escucharlo. La ronda final. Toca a dos personas, pero entiendo por qué Alejandro quiere defender el sistema de fondos privados de pensiones, que hoy está en manos de dos banqueros, Aval y GEA. Pero lo que usted dice es lo que está pasando en este momento. La persona cuando cotiza en su cuenta, se la maneja el dueño del fondo, y lo que hace con ese dinero es ir al Estado a comprar un bono, un título. Y el Estado usa ese dinero que le entregaron a título de crédito en gasto corriente. Es decir, usted lo que está diciendo es lo que está pasando en este momento. Con una bomba, porque la tasa de interés va haciendo crecer esos volúmenes de tal manera que el Estado está llegando a una situación de insostenibilidad. Lo que yo estoy proponiendo en relación al fondo de pensiones, que no es el tema de todas maneras de este foro, es quitar ese mecanismo de estallido. Si la cotización del trabajador y su empresario paga directamente una pensión, un pensionado, usted ya no tiene el mecanismo de rollover que está creciendo dentro de las finanzas del Estado. Simplemente libera una parte de los recursos del Estado que deja de subsidiar Colpensiones, 14 billones de pesos anuales, y puede liberarlos en inversión de largo plazo. Todo lo contrario de lo que usted dijo. La inversión de largo plazo es, en mi propuesta, la construcción de infraestructura de sedes universitarias públicas para aumentar la cobertura de la juventud, de la educación superior en la juventud al 100%. Segundo. Importante esta aclaración sobre la propuesta en materia de fondos privados y de pensiones de Gustavo Petro. Y bueno, esas son lo que se viene para esta elección del 2022, los debates en donde pues Petro va a seguir demostrando que está mucho más preparado que los demás candidatos y precandidatos hoy en día.
Y con el tema de la emisión monetaria del gobierno de Duque, pues claramente eso ayudó a que la pobreza aumentara más de lo que venía aumentando ya con estos gobiernos y que se generara un estallido social porque la gente cansada de tanta hambre que estaban pasando, tanta necesidad, porque el gobierno le importó un pepino lo que pasara con los colombianos, pues miren en lo que terminamos. Ahí tienen los uribistas y más Oscar Iván Zuluaga, que ahora llega como candidato a esta carrera presidencial. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.